Si trajo Biblia, diga amén. Puede abrir su Biblia o encender su Biblia. Ageo, vamos con Ageo. Estamos en esta serie que titulamos Ageo, palabras de ánimo a carpinteros desanimados. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 completo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, Creador y sustentador de todo. Esta mañana tu pueblo, reunidos, unánimes, hemos venido para adorarte, para celebrar tu presencia y para escuchar tu voz. Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos hables urgentemente. Necesitamos esta mañana oír tu voz. Señor, no hemos venido para ser parte de la audiencia, de una charla, de una impartición de sabiduría. Hemos venido esta mañana con necesidad de ser transformados por tu palabra. Señor, por favor, háblanos. No te canses, Señor, de insistir, golpear nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Que podamos oír, Señor, el poder de tu palabra de tal manera que nuestros pensamientos sean cambiados, transformados, para que nuestra vida, para que nuestra
acciones sean también cambiados, Señor. Bendice tu palabra, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos el estudio de este pequeño libro, 38 versículos, libro de Ageo. El nombre de Ageo es bastante particular. Su nombre significa festividad, festival, y es probable que él haya nacido en una de las fiestas solemnes de Jehová, probablemente. Ageo es mandado por parte de Dios a compartir la palabra con el pueblo, con su pueblo, en un momento crítico de la historia de Israel. Pasaron 70 años para que Israel pudiera volver a su tierra. Israel ha vuelto a su tierra y ha vuelto con un mandato de parte de Dios de reconstruir los muros de la ciudad y reconstruir el templo y restaurar el culto a Jehová. Recuerde que después de 70 años, cuando el pueblo regresa, y lo interesante es que no todo el pueblo regresa. Algunos han dicho que en Babilonia había una población judía más o menos estimado entre 5 a 6 millones de judíos viviendo en Babilonia. Cuando Ciro escribió ese decreto en que permitía que los judíos pudieran volver a su tierra, solamente un puñado de judíos valientes, y algunos calculan que fue alrededor de 50,000 los que volvieron. De 5 millones, vuelven solamente 50,000 a Israel con este propósito. Cuando ellos llegan a la tierra, cuando ellos vuelven a Jerusalén, cuando ellos vuelven a sus raíces, encuentran que la ciudad todavía está en ruinas, los muros de la ciudad están en ruinas, y lo más importante, el edificio más importante, el templo, también están en ruinas. Las murallas están quemadas, las vigas de madera quemadas, el suelo abandonado, el templo que fue en otrora la gloria de Israel, hoy, en el momento que ellos llegan, está en ruinas. Abandonado, completamente abandonado, lo que en un momento fue el orgullo de Jerusalén, la gloria de Israel, el lugar que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ahora está en ruinas, abandonado, desierto. Y estos hombres, este puñado de hombres valerosos, osados, intrépidos, han aceptado ese desafío y llegan para reconstruir, como dije, el muro y el templo. Ellos se encuentran con diferentes dificultades. Las naciones alrededor de Israel los presionan, les molestan, no tienen todos los recursos para construir. Diferentes situaciones adversas. Tanto así, tanto es la adversidad, tanto es la oposición, que los brazos caen, el desánimo viene y la tarea es abandonada. Pasan cerca de 16 años en que nadie hace nada por el templo, nadie hace nada por los muros de la ciudad. Quiero llamar su atención sobre la importancia de esto. No tiene mucho sentido para nosotros hablar de los muros de la ciudad. No tiene mucho sentido. Pero en el tiempo que Ageo escribe, los muros de la ciudad era su protección. Las ciudades que se levantaban tenían que ser protegidas por muros para impedir algún tipo de invasión. Entonces, cuando estamos hablando de los muros, estamos hablando de la protección que necesitaba cada ciudad. Jerusalén tiene sus muros en el piso.
Y lo que es más importante, su templo está en ruinas. Así que desde que ellos comenzaron y luego abandonaron la tarea, han pasado 16 años. 16 años en que el templo no se reconstruye ni los muros se levantan. En eso aparece el profeta Ageo demandando, es una demanda, es una acusación contra Israel. Y el reclamo es, ¿cómo es posible que en 16 años no se haya hecho nada y a cambio de eso sus casas, las casas de los habitantes de Israel, llama Ageo, casas artesonadas? Dijimos que esa palabra artesonadas está hablando de protecciones cubiertas, no hay ladrillos a la vista, no hay muros a la vista, sino que hay madera noble. Puede ser ciprés, puede ser diferentes maderas nobles. En algunos casos también puede ser oro. Entonces el profeta hace esa comparación. Sus casas son casas artesonadas, lo que en ese tiempo era un lujo social. Sus casas son casas artesonadas, en cambio el templo, los muros del templo están desiertos. La palabra quiere decir desolados, en ruinas. La palabra quiere decir abandono completo. Y él hace esa comparación. Sus casas son casas artesonadas y la casa del Señor está desierta, abandonada, en ruina, desolado, seco. ¿Cómo es posible? Y él hace un llamado para que el pueblo reaccione, para que el pueblo actúe, para que el pueblo salga de su letargo, para que el pueblo abandone esas posiciones de comodidad en la que está, que él salga de esas prioridades equivocadas y torcidas. Las palabras de Ageo son palabras que invitan al pueblo a meditar bien sobre sus caminos. La palabra meditar, como dijimos, y estoy haciendo un pequeño resumen, si no se han dado cuenta, de la semana pasada. Meditar es un verbo, está en el imperativo, es un mandato, no es una sugerencia. La palabra quiere decir poner en la mente, la palabra quiere decir en el corazón, y ellos deben meditar profundamente sobre sus caminos. La palabra caminos, darkekem, es la palabra griega, es un palabra hebrea, es un sustantivo que quiere decir estilo, curso de vida, modo de acción, conducta, estilo de vida, la forma acostumbrada de conducirse, comportarse en la vida. Aquí el profeta está diciendo, pongan atención, piensen profundamente, analicen. Piensen objetivamente, concienzudamente, respecto de su estilo de vida. Hermanos, el corazón se refleja, el corazón de cada uno de nosotros se refleja en lo que hacemos. Tú puedes hablar, pero finalmente lo que hacemos refleja lo que somos. Por eso el llamado del profeta es, considera seriamente tus caminos, porque tus caminos revelan lo que tú eres en esencia. Hermanos, ¿cómo es posible esa forma de abandono?
¿Cómo es posible esta forma de desatender las prioridades espirituales? El llamado de Ageo es profundo, el llamado de Ageo es urgente, es un llamado a que el pueblo considere dónde están sus prioridades, sus casas, sus intereses. Aparentemente están asociados con sus logros. Los logros personales cuelgan de las paredes, sus propias paredes artesonadas demuestran el lujo en desmedro del templo que ha sido abandonada. La casa de Dios ha sido desatendida. Y Ageo lo dice claramente, que cuando ellos están enfocados en esto, están corriendo por esto. Ahora, sus casas es un reflejo de su corazón. ¿Me siguen? Amén. El templo abandonado es un reflejo del corazón. El templo era la representación de la presencia de Dios. El templo era la representación de la gloria de Dios, que está en este momento de la historia de Israel completamente desatendida. Y le dice, mientras ustedes están ocupados en esto, mientras ustedes buscan esto, mientras ustedes están completamente enfocados en esto, su corazón está vacío. Lo dice el verso 6. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe el jornal en un saco roto. Es decir, ustedes están buscando algo, pero que no los llena en absoluto. Oh, yo sería feliz si tuviera $1,000,000. Bueno, ahora $1,000,000 no es mucho, ¿no? Bueno, eso decía una mujer que trabajaba en una casa particular. Esto lo mencioné en algún grupo casero en la semana. Y ella decía, oh, sería feliz si tuviera $1,000,000, sería feliz si tuviera $1,000,000. Y estaba escuchando al dueño de casa, que la quería mucho, la llamó a su oficina y le dijo, toma, esto es un cheque para ti, $1,000,000. Gracias, 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 gracias. Os amo, os quiero, os adoro. Tiempo después, la misma mujer dijo, sería feliz si tuviera $2,000,000. Hermanos, el corazón del hombre es tan engañoso. El corazón del hombre es tan engañoso que piensa que con esas bagatelas, o $1,000,000, o un auto nuevo, o una casa, o un diploma, o zapatos, o una cartera, carteras caras, de marca, Vuitton, esas marcas que ustedes usan. Esa que ustedes compran ahí en Falaferia. Oh, si yo tuviera eso, sería feliz. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Es que piensa que se va a satisfacer con tan poco. Este mundo ofrece tan poco. Pero las prioridades de Israel en ese tiempo eran estas cosas pequeñas, estas bagatelas. El corazón del hombre se llena con algo mucho más que eso. San Agustín dijo, Señor, tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
El corazón del hombre es un estanque que solo puede ser llenado por el Señor y nadie más. La satisfacción del hombre es Dios. Dios es la satisfacción de tu alma. Dios es la satisfacción del hombre. Y mientras no encuentra satisfacción en Dios, vagará buscando dónde está la plenitud, dónde está 1 millón más, una cartera más, un zapato más, un título más. Pero en realidad lo único que hay ahí es vacío, vacío, vacío. Porque el corazón del hombre es engañoso y piensa que teniendo esas cosas será feliz cuando en realidad solamente experimentará más vacío y vacío. Este puñado de fieles que volvió de Babilonia y que había recibido el mandato de parte de Dios de reconstruir los muros y el templo, vivía con prioridades equivocadas, poniendo el énfasis en las cosas que son conmovibles. Porque todo lo que vemos, todo lo que apreciamos, todo lo que está a la vista, la vanagloria de la vida, son cosas conmovibles. Pasan. Todo pasa. No he visto que nadie lleve a la tumba su cuenta de ahorros, su auto, sus títulos. La gente desciende a la fría tumba, tal como vino a este mundo, sin nada. Sus mentes, sus corazones, escuche esto, su mente, sus corazones, sus prioridades estaban adormecidos frente a la urgente demanda divina, a cambiar las prioridades. Sus casas artesonadas habían robado su corazón en desmedro de las cosas que realmente importan. Hermanos, lo único que vamos a llevar al cielo es lo que hemos hecho con nuestra alma. Ellos estaban durmiendo arropados en sus preferencias mientras afuera se libraba una batalla. Hermanos, estamos en guerra. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Ocurrió el 21 de julio del año 1861. Era una hermosa tarde de verano en el hemisferio norte. La idea de hacer un picnic cautivó la mayoría de los corazones de los habitantes de la capital, Washington, para que tomaran sus caballos, sus carruajes, subieran a ellos, a sus esposas, a sus hijos, sus canastas, y viajaran más o menos 1 hora hacia el sur de Washington, a un sector, una ciudad que se llama Manassas, para disfrutar de un día de campo, un picnic. Y lo que les llamaba la atención es que ellos iban a ver algunas maniobras militares. Ellos iban a ver a los soldados de la Unión para ver cómo vencían a los soldados opositores. Así que cientos de vecinos tomaron sus carruajes, sus carros, sus caballos, viajaron hasta esta ciudad, Manassas, extendieron sus mantas y comenzaron a comer sus sándwiches, a tomar su té, su café, a comer huevos duros, todo lo que hacemos en un picnic. Así que estaban esperando que se iniciara el combate. No pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo para que la realidad los golpeara. Ellos pensaban que iban a ver un espectáculo militar, pero lo que comenzaron a ver al poco tiempo, cuando comenzaron a sonar los cañones,
cuando comenzaron a oír el ruido de las balas, cuando comenzaron a ver soldados heridos, gritando de dolor, sus huesos quebrados, cuando comenzaron a ver la sangre que brotaba de los cuerpos de los soldados heridos, y el grito, ellos dijeron, no, este no es un lugar seguro. Así que la gente pronto, los hombres comenzaron a agarrar a sus hijos y subirlos al carro, sus mujeres a sus caballos y a huir lo más rápido posible. Saltaron a sus carros, a sus caballos para huir urgentemente, porque el lugar se había tornado peligroso. Esta, hermanos, fue la primera batalla de la guerra civil norteamericana. Y esta batalla en específico se conoce como la batalla del picnic. Cientos de espectadores creían que era un buen tiempo, una linda tarde de día domingo para sentarse y disfrutar de un picnic, ignorando que ellos estaban sentados en medio de una batalla. Como dije, esto ustedes lo pueden googlear, se llama la batalla del picnic. Y esto, hermanos, es un triste ejemplo de la vida de algunos creyentes de hoy en día. Es posible que la iglesia promedio, que el cristiano promedio, esté cometiendo el mismo error. Es posible que muchos creyentes estén pensando, estén creyendo una falsa suposición de que el cristianismo, la vida cristiana, se parece mucho más a un picnic que a un campo de batalla. Y yo creo que esto es lo que pasaba con los habitantes de Jerusalén. Muchos de ellos pensaban que el haber vuelto de Babilonia significaba tener un picnic. Vivir en un picnic. En vez de entender de que estaban en medio de un campo de batalla. Hermanos, creo que muchos cristianos viven un picnic en vez de entender de que están en un campo de batalla. Hermanos, vuelvo a repetir, estamos en guerra. Muchos cristianos piensan que pueden vivir de los privilegios del cristianismo sin considerar el costo del cristianismo. Para muchos la iglesia es venir a un picnic, ser cristiano es un picnic. Vivir en este mundo es un picnic. Señor, dame esto, Señor, dame esto otro, Señor, dame más dinero, Señor, ayúdame a cambiar la casa, a comprar la casa, el auto, el diploma. Y entre paréntesis, no tengo nada con eso, siempre que no sea la razón de tu vida. Tener un auto es malo, siempre que no sea la razón de tu vida. ¿Tener dinero es malo? Si alguien tiene problemas con el dinero, yo le ayudo. Tráigamelo a mí. Ninguna de esas cosas es mala siempre que no sea la razón de tu vida. Hermanos, estamos en guerra. Necesitamos ajustar nuestra orientación. Necesitamos volver a meditar sobre nuestros caminos. Necesitamos volver a pensar, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Estamos nosotros influenciando a este mundo o el mundo nos tiene a nosotros? ¿Quién influencia a quién? ¿Estamos en un picnic o estamos en la guerra? Energía, tiempo y plata. 3 cosas. Energía, tiempo y plata. Es donde ponemos
energía, tiempo y plata puestas en las cosas que realmente valen la pena. ¿Qué es lo que está pasando acá? El pueblo está desenfocado, prioridades equivocadas. Su tiempo, su energía y su plata estaban puestas en prioridades equivocadas y torcidas. Para ellos, el cristianismo era un picnic. Vamos a leer del verso 12 al 15 y vamos a ver estos versículos. Ageo ya ha hablado, Ageo ya ha dicho, ya ha hablado la palabra que Dios le encargó y que era una carga en su corazón. Algo ocurre. El pueblo ha meditado en sus corazones. Verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Ponga atención a ese verbo. Oyó. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y aquí tenemos el segundo verbo, temió el pueblo delante de Jehová. El primer verbo es oyó, el segundo es temió. Entonces, verso 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, estas son las palabras de Dios a su pueblo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esta porción la podemos dividir en tres partes. La primera la podemos llamar obediencia. La segunda la podemos llamar promesa. Y la tercera la podemos llamar acción. La primera, el mensaje perentorio, el mensaje urgente de Ageo ha golpeado el corazón de los habitantes de Jerusalén. El profeta habló con el respaldo divino. El mensaje tuvo cabida, tuvo recepción en los corazones de los habitantes de Jerusalén. Y dice que el primer verbo en el verso 12 es oyó. Ese verbo oyó o verbo oír es el verbo shamá. Y es un cal imperfecto, lo que indica que ellos no solamente lo oyeron, sino que lo estuvieron oyendo una y otra vez, estuvieron oyendo. Y este verbo chamá, el verbo chamá, básicamente significa oír. Pero no es solamente oír, porque nosotros oímos todo el tiempo. Tú vas por el centro, escucha que la gente habla, escucha que los autos pasan, escucha que de las tiendas la gente hace publicidad, la gente habla. Estás oyendo. Oímos, pero no siempre escuchamos. Y chamá acá quiere decir no solamente escuchar, sino escuchar con los oídos y el corazón. La palabra quiere decir oír con intensidad, con concentración, oír con intención. Quiero oírte. Con la intención de sujetarme a esas palabras. Algunas veces ese verbo también se traduce como obedecer. Hermanos, quiero decirles lo siguiente. Cuando hemos venido a la iglesia
Esta debe ser la actitud de los oyentes. Lo dice claramente Santiago capítulo 1. ¿Cuál es la actitud del oyente? Yo no he venido para ser entretenido. Yo no he venido para ver si me llama la atención. Yo he venido para oír con intensidad, para oír con concentración, para oír, para sujetarme a la palabra de Dios. No solamente yo es el que estoy haciendo algo esta mañana, ustedes también hacen la parte de oír activamente. Concentración, ojo a ojo. Es tan importante, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Dame los primeros 15 minutos del mensaje en concentración y vas a entender el mensaje. O alguien se para y cierra la puerta. Alguien abre la puerta, lo seguimos hasta que se siente. Distracciones. Satanás siempre quiere distraerte. ¿Me siguen? Permítanme pastorearlos. Ustedes saben lo que significa eso. Pónganse los cascos. Hermanos, la palabra de Dios es vital. De aquí estamos comprometidos a predicar lo más puro que podamos la palabra de Dios. Por eso, hermanos, concentración. No hay niños acá, no hay pequeños, no hay infantes, somos adultos. La palabra de Dios prima en este lugar. Amén. Y lo digo por cada persona que sube al púlpito. Entonces dice que ellos oyeron, no solamente algo que estaba a su oído y vino algo y se fue. Como decía mi abuela, entra por aquí, sale por acá. ¿Y de qué predicó el pastor? Sí, predicó bien. ¿Pero de qué? Me gustó mucho. Sí, pero ¿de qué habló? Fue bueno. ¿Pero qué dijo? Creo que de los diezmos. ¿Le da con los diezmos el pastor? Hermanos, tenemos que oír con chamá, con intensidad, como si nuestra vida dependiera de lo que oímos. Y de hecho nuestra vida depende de lo que oímos. Si no oímos la palabra de Dios, ¿qué oímos? Pero algo oímos. Oímos este mundo, oímos lo que dicen nuestros políticos, oímos lo que dice la ONU, oímos lo que dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué oímos? Pero algo estamos oyendo. Porque aquello que entra por el oído se graba en el corazón. Y lo que se graba en el corazón se refleja en lo que hacemos. Así que cuando hemos venido a la iglesia y nuestras Biblias están abiertas, nuestros corazones están abiertos. Para oír con intensidad. Para oír con atención. Eso es lo que significa el verbo chamá. Y dice que Zorobabel y los hombres no estaban... Ya, a ver, ¿qué quiere decir Ageo? No, dime, por favor, dime. Alguien dijo, no recuerdo en este momento quién dijo, Calvino, creo. Probablemente puedo estar equivocado. Él dijo, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, háblanos, danos tu palabra, grítanos, pero por favor no te calles.
Qué triste es, hermanos, no oír la voz de Dios. Qué triste, hermanos, saber que hay púlpitos en donde el pastor habla de sus sueños, sus anhelos, sus experiencias, y yo era niño y era esto, y me puse a pololear con la Juanita y con este, y amén, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cuando hemos venido a la iglesia, no hay otra cosa que yo quiero oír que la palabra de Dios. Nada más me interesa. Pastor, ¿qué soñó anoche? Te aseguro que no te interesa. Y no voy a predicar de mis sueños o de mi experiencia. Eso no vale nada. Lo que importa es la palabra de Dios. Y aquí ellos oyeron la palabra de Dios, dicha por un profeta. Proverbios 25:12. Como zarcillo de oro y joyel de oro, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído, ¿qué dice? Dócil. El sabio que tiene oído dócil. Cuando viene la palabra de Dios para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, como dice Pablo a Timoteo. ¿Cuál es tu oído? ¿Tienes oído dócil? ¿Estás dispuesto a oír? Y es lo que pasó acá, nos dice la Escritura. Zorobabel y Josué oyeron con intensidad, oyeron con temor reverente, oyeron dispuestos a obedecer. Imagínate, Zorobabel era el gobernador principal, pero no se sintió superior al control y mandato de la palabra de Dios. Zorobabel fue un hombre útil en su tiempo, un hombre servicial, pero no puso delante sus méritos, no puso delante su reputación, sino que su oído fue dócil. ¿Qué me va a enseñar el pastor? Yo tengo 30 años en el Evangelio. ¿Qué me va a enseñar el pastor? Yo tengo educación superior. ¿Qué me va a enseñar el pastor? Tú no tienes oído dócil. Zorobabel y Josué tenían oídos dóciles. Josué tampoco. Recuerde que Josué era el sumo sacerdote, es decir, su trabajo era enseñar la palabra de Dios, pero aún con todo eso, él tuvo oído dócil para oír la voz de Dios por medio del profeta Ageo. Ellos oyeron con humildad. No puedo resistirme. Vamos al libro de Santiago. Vamos a volver a Ageo. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Están ahí? Santiago capítulo 1. ¿Alguien está durmiendo? Roberto, ¿no? Santiago 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Sea qué? Pronto para oír. Quiero oír, quiero oír, quiero oír.
tardo para... Cierra la boca. Tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual esta es la manera en que debemos oír la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta es la actitud cuando nos sentamos para oír la palabra. Debemos desechar la inmundicia y la abundancia de malicia y recibir con mansedumbre. Mansedumbre. Oídos dóciles. Amén. Volvamos a Ageo. El segundo verbo en el verso 12 es el verbo temer. Ellos han oído, chamá, con intensidad, con concentración, con corazones mansos, desechando toda malicia y abundancia de malicia. Con corazones mansos para oír la palabra. ¿Y qué es lo que produce? Temor. Hermanos, cuando oímos la palabra de Dios correctamente, la palabra de Dios debe producir temor. Ahora, la palabra temor no es miedo, es respeto. La palabra quiere decir temor reverente. Es la actitud, es una actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se le reverencia y se le rinde el debido respeto. La idea de la palabra es sumisión reverente. Entonces, hermanos, cuando ellos oyeron la palabra de Dios, cuando Zorobabel escuchó la palabra de Dios, cuando Josué escuchó la palabra de Dios por medio del profeta Ageo, y todo el pueblo oyó la palabra de Dios, todos se llenaron de temor reverente. En otras palabras, ellos pensaron, claro que estamos equivocados. Claro que nuestras prioridades están torcidas. Claro que yo estoy equivocado. Claro que sí. Claro que mi perverso corazón me ha engañado. Claro que sí. Pero ahora quiero cambiar. Ahora quiero hacer un giro de timón en mi vida. Quiero reenfocarme. Así como me he dedicado a las casas artesonadas, como me he dedicado a mi propia casa, ahora enfoquémonos en las cosas que realmente importan, que son las cosas inamovibles. ¿Cuánto tiempo hemos estado atraídos, seducidos, capturados por lo que es conmovible? Y hemos olvidado lo que es inconmovible. El pueblo oyó con un corazón correcto y ahora tiene la actitud correcta. Señor, quiero cambiar, quiero rectificar, quiero reenfocarme. ¿Cuáles son las palabras de Dios a este pueblo que está reenfocando sus prioridades? Verso 13. Y esta es la segunda parte. Esta es la parte que se llama consuelo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, estas son las palabras que Dios le dijo a Ageo, esto dile al pueblo. Ahora que el pueblo ha oído, ahora que el pueblo ha
temido, ahora que el pueblo se ha llenado de temor reverente, ahora que el pueblo dijo, hoy estamos, nada que ver en Chilensis, nada que ver, es por acá la cosa. Entonces viene la palabra de Dios y dice, ¿qué les dice Dios? Yo estoy con vosotros. ¿Qué harías tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú? ¿A qué grado tomarías riesgos en tu vida? Si oyeras directamente de parte de Dios que te diga, yo estoy contigo. ¿Te atreverías a hacer algo para Dios si oyeras que Dios te dice, yo estoy contigo? ¿Tomarías un avión y te irías al África a salvar tribus africanas, a compartir el evangelio, a comer cabezas de gato en África? Bueno, obviemos lo de la cabeza de gato. Pero ¿estarías dispuesto incluso a comer cabeza de gato si Dios dice estoy contigo? Qué tremenda palabra que Dios dice, el pueblo ha cambiado, el pueblo recibió la palabra, el pueblo se llenó de temor y aquí estoy, Señor. Y el Señor dice, estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Esta es la promesa inmutable de un Dios inmutable. Esta es la palabra de Dios, de un Dios que no puede mentir. Un Dios que no miente, un Dios que no juega con palabras. Yo estoy contigo y mañana no estoy tan seguro. Son palabras de un Dios inmutable, de un Dios de verdad, de un Dios todopoderoso, de un Dios que conoce la historia, de un Dios que conoce el futuro, un Dios que conoce cada cosa, cada acontecimiento, y no solamente eso, Él está encaminando todas las cosas para bien, y Él viene y se para delante de su pueblo y le dice, yo estoy con ustedes. Hermanos, si oímos la voz de Dios y nos llenamos de temor y reenfocamos nuestras vidas, no hay nada que pueda detener a la iglesia del Dios vivo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Fueron las palabras que oyó Moisés, yo estoy contigo. Éxodo 3:2. Son las palabras que oyó Gedeón, Jueces 6:16. Yo estoy contigo, Gedeón. Iglesia, yo estoy con ustedes. No hubo mucha convicción ahí. Pero si oímos y cada uno de nosotros rectifica su corazón, no hay nada que pueda detener a la iglesia del Dios vivo. ¿Lo crees tú? Oh, pero hay una agenda 2030. Oh, pero hay políticos que están en contra de la iglesia. Hay movimientos que quieren erradicar la iglesia. Hay movimientos que quieren erradicar el cristianismo de Occidente. ¿O tú crees que lo que pasa en Europa es casualidad? La invasión islámica ha llegado a Europa para quedarse. Ah, no, pero yo estoy preocupado de mis casas artesonadas. Estoy preocupado de esas cosas. Estamos en guerra y no en un picnic. Cuando la iglesia de Dios se reenfoca, cuando
pone sus ojos en lo que realmente importa, la palabra del Señor viene a nosotros y Él nos dice, yo estoy con ustedes. Hermanos, el infierno no tiene poder contra la iglesia del Dios vivo. Jesús dijo, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia es la novia del Cordero. Napoleón le dijo a la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Jesucristo, es un yunque en el que se han destruido muchos martillos. Nadie puede tocar a la iglesia, porque el que toca a la iglesia lo toca a él. Dios le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que toca a la iglesia lo toca a él. Y la iglesia que está enfocada es una iglesia que tiene el respaldo divino. ¿Hay algo que podamos temer si Dios ha dicho, yo estoy con ustedes? ¿Hay algo que la iglesia pueda temer si el Señor ha dicho, yo estoy con ustedes? Ay, pero somos una iglesia tan chica. Pero si Dios está con nosotros, somos mayoría. ¿O no? Reenfócate. Ubícate. Por último, verso 14. Ellos oyeron, ellos temieron, temor reverente. La promesa de consuelo, yo estoy con vosotros. Y la tercera parte es obra divina y obra humana. Verso 14. Y despertó Jehová. Qué tremendo versículo. Qué tremenda palabra. A esos carpinteros desanimados, a esos carpinteros que por 16 años habían abandonado la obra de Dios y habían llenado su corazón de prioridades equivocadas y torcidas. Ahora dice, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, salieron de su comodidad, dejaron de jugar al picnic, dejaron de comer huevos duros, sándwich de pollo, sushi. ¿A cuánto le gusta el sushi? Salieron de su zona de comodidad y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Escucharon con intensidad, se llenaron de temor, recibieron la promesa. Un cheque en blancos. Dale, dale, dale. Y el Señor despertó su espíritu. Despertó es la palabra que se puede traducir como sus corazones fueron conmovidos, despertados, excitados. Este verbo se usa para hacer que algo o alguien actúe, agitar a alguien, motivar a alguien. Hermanos, fue Dios el que conmovió el corazón de su pueblo. Fue Dios el que tocó el corazón de su pueblo. Y desde que Ageo comenzó a predicar, 23 días pasaron. Y su pueblo tomó el lugar que le correspondía. Quiero terminar con esto. ¿Cuántos de ustedes han tomado el lugar que les corresponde en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos de ustedes han oído y se han llenado de temor reverente y le han dicho, Señor, me arrepiento
Me arrepiento de prioridades equivocadas y torcidas. Me arrepiento de estar enfocado en casas artesonadas. Me arrepiento. Me arrepiento de poner mi trabajo, mi horario, mi cosa, mi cosita, mi mundito, tan pequeño, tan yocito, tan ombliguito, mirándome el ombliguito. Me arrepiento. Quiero ocupar mi lugar en la iglesia. Yo oro, y en mi oración hace años que Dios despierte el espíritu de esta congregación, partiendo por el espíritu del liderazgo de esta iglesia. Si oímos la palabra de Dios y nuestros corazones se llenan de temor, vamos a oír esa promesa: yo estoy con ustedes. ¿Tienen un proyecto de comprar un terreno, de tener un colegio? ¿Tienen un proyecto de enviar misioneros? ¿O es solo un sueño, un anhelo? ¿O es un proyecto? El Señor nos dirá: yo estoy con ustedes. ¿Cuánto necesitan? Y el Señor nos dé ese espíritu, que el Señor despierte nuestro espíritu como lo hizo con Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Llámanos, Señor, al arrepentimiento. Ahí donde estamos, donde estás tú, con todos los ojos cerrados, cabezas inclinadas, delante de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Casas artesonadas? ¿La casa de Dios? ¿O estás en un picnic cuando en realidad estás en una guerra? Despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta nuestro espíritu. Que cuando tengamos un llamado a orar como iglesia, que no tengamos espacio para recibir a tanta gente. Que cuando tengamos un llamado para evangelizar, Señor, que la plaza esté llena de creyentes buscando a los pecadores. Que cuando tengamos un llamado para vivir para ti, que nada de este mundo pueda impedirlo. Despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta. Conmuévenos. Llámanos desesperadamente a la acción. Líbranos del autoenfoque. Líbranos de vivir en nuestros mundos pequeños, egoístas, autoenfocados. Líbranos de nuestro pecado, Señor. Habla con cada uno, Señor, esta mañana. Ayúdanos, Señor, a reenfocarnos. Pensamos, creemos ingenuamente que si yo tengo esto, tengo un trabajo, tengo un auto, tengo una casa, si tengo un marido, si tengo una esposa, aunque no esté en tu voluntad, entonces seré feliz. Enséñanos que estamos equivocados, Señor. La satisfacción más grande que el hombre puede tener, eres tú mismo. Amén. Bendice, mis hermanos. Te pido que guardes la iglesia estas semanas, los grupos caseros. Te pido, Señor, que protejas al cuerpo de Cristo acá en Rancagua. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.